Introducción. El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales es uno de los pilares fundamentales del derecho laboral en el Perú. Este principio se erige como un mecanismo protector para garantizar que los trabajadores no puedan, bajo ninguna circunstancia, renunciar a los derechos y beneficios que les otorgan las leyes laborales vigentes. En este informe, exploraremos los fundamentos legales, la aplicación práctica, y los desafíos que enfrenta este principio en el contexto peruano. Fundamentos legales. La Constitución Política del Perú, en su artículo 26, consagra el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esta disposición constitucional asegura que los derechos reconocidos a los trabajadores no puedan ser renunciados ni siquiera con su consentimiento expreso. Además, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Ley N. Grado 728, y su reglamento refuerzan este principio, especificando que cualquier cláusula contractual que pretenda renunciar a los derechos laborales es nula y sin efecto. Artículo 26 de la Constitución Política del Perú. Mayor que, en la relación laboral, se respetan los principios de carácter irrenunciable para el trabajador, tales como la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley. Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ***, mayor que, se considerará nula toda disposición en el contrato de trabajo, reglamento interno, o cualquier otro acuerdo que implique renuncia a los derechos laborales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención colectiva. Aplicación del principio. En la práctica, este principio se traduce en la protección de derechos como la remuneración mínima, las gratificaciones, el seguro social, las vacaciones anuales remuneradas, entre otros. Por ejemplo, aunque un trabajador firme un documento donde expresa su renuncia a las gratificaciones o acepta recibir una compensación inferior a la establecida por ley, dicha renuncia no tiene validez jurídica. Numeral ejemplo práctico. Consideremos el caso de un trabajador que, al momento de renunciar a su empleo, firma un acuerdo donde manifiesta que no reclamará sus beneficios sociales pendientes, tales como las vacaciones no gozadas o la compensación por tiempo de servicios, CTS. A pesar de esta firma, el trabajador tiene el derecho de reclamar estos beneficios posteriormente, ya que la renuncia a estos derechos es considerada nula según la legislación peruana. El principio de irrenunciabilidad protege a los trabajadores de decisiones que puedan ser tomadas bajo coacción, desinformación o necesidad económica. Limitaciones a la autonomía de la voluntad. El principio de irrenunciabilidad establece una limitación directa a la autonomía de la voluntad en las relaciones laborales. Esto significa que, aunque los trabajadores y empleadores tienen libertad para negociar las condiciones de trabajo, dicha libertad no puede vulnerar los derechos laborales mínimos establecidos por la ley. Este mecanismo garantiza que el desequilibrio de poder entre empleador y trabajador no derive en acuerdos que perjudiquen los derechos del trabajador. Contratos y acuerdos invalidables. En el contexto laboral peruano, cualquier contrato o acuerdo que implique la renuncia a derechos laborales esenciales es automáticamente anulable. Por ejemplo, un contrato que estipule que el trabajador no tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas o que limitará su acceso a la seguridad social sería considerado nulo. Desafíos en la implementación. A pesar de su solidez en la teoría, el principio de irrenunciabilidad enfrenta desafíos en su implementación práctica. Algunos empleadores intentan sortear este principio mediante acuerdos informales o presiones directas sobre los trabajadores para que renuncien a sus derechos. La falta de conocimiento sobre estos derechos por parte de los trabajadores también contribuye a la vulnerabilidad de este principio. Medidas correctivas. Para fortalecer la implementación del principio de irrenunciabilidad, es crucial aumentar la sensibilización y educación de los trabajadores sobre sus derechos laborales. Fortalecer la supervisión y fiscalización de las relaciones laborales por parte de las autoridades competentes. Establecer mecanismos eficaces para la denuncia y sanción de prácticas laborales que contravengan este principio. Conclusiones. El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales en el Perú se erige como una salvaguarda esencial para proteger a los trabajadores de acuerdos y prácticas que puedan menoscabar sus derechos fundamentales. Asegura que, independientemente de la presión o el consentimiento explícito, los derechos laborales establecidos por la ley sean inalienables y no sujetos a negociación. A medida que se avanza en la protección de los derechos laborales, es fundamental fortalecer los mecanismos de implementación y la educación sobre estos derechos para garantizar su respeto y cumplimiento efectivo. Sin embargo, es necesario mencionar que existe un límite en cualquier reclamación a los derechos laborales.
pues todo extrabajador solo tiene hasta 4 años desde que se devenga el cobro de un derecho laboral para reclamar y todo empleador solo tiene 5 años para conservar algún documento laboral. En ese sentido no se puede reclamar el devengado de algún monto si ya prescribió su cobro. Somos un equipo comprometido en acercarnos más a ti, para que no te desesperes en la búsqueda de información para la resolución de tus problemas administrativos y legales. Anímate a formar parte de esta nueva comunidad.